Hola, bienvenidos al segundo video de ejemplos para desarrollar afiches tipográficos en forma breve y precisa, ¿no? Este es el ejemplo número 2. Antes de ponernos a diseñar cualquier cosa, los recordatorios, ¿no?, breves de tener los elementos básicos que vamos a tener que considerar antes de ponernos a abrir el computador o incluso antes de trabajar con el lápiz, ¿no? Tener claras cuáles son nuestras referencias, un desarrollo breve de conceptualización, un par de bocetos, el juicio para seleccionar una tipografía adecuada, también una aproximación a la jerarquización de los contenidos y finalmente búsqueda en una composición armónica y por último el uso del color, ¿no? Vamos a trabajar este segundo ejemplo con un género un poco menos convencional que el anterior. En este caso vamos a trabajar con el ambient, que es un tipo de música que se empieza a producir ahí por los años 70 de forma oficial, y que claro, se escapa de los cánones de la música popular o de la música docta, ya que eh, no contiene melodía, muchas veces no contiene tampoco ritmo, sino que es una cosa un poco más expan- expansiva, es un poco más de un proceso de inmersión, ¿no? Por lo tanto, tiene un carácter un poco más experimental, ¿ya? Algunas referencias gráficas, aquí podemos ver algunas carátulas de artistas bastante referenciales dentro del género, como son Brian Eno, Aphex Twin, en fin, Birds of Canada o Albanoto, ¿no? Si podemos hacer un pequeño resumen, nos vamos a dar cuenta de cómo hay una suerte de gusto por lo blanco, por el uso de los espacios muy espaciados, ¿no? Por el uso también tipográfico bastante reconocible, un carácter más bien moderno, muy criterioso, ¿no?, en el uso de fuentes sans. Eh, la verdad que es un estilo que podríamos incluso denominar, ¿no?, minimalista en el ámbito de lo gráfico, ¿no? No hay grandes despliegues, no hay espacio para los adornos, sino que es todo más bien muy, muy preciso, muy, muy cerebral, incluso podríamos decir, ¿ya? Estas carátulas aquí que estamos revisando recorren prácticamente 4 décadas, ¿no? 4 décadas de diseño relacionado con este tipo de portadas. Hay muchos más artistas naturalmente relacionados. Hay algunos diseñadores o estudios de diseño muy vinculados a esto, por ejemplo, el caso de Alba Noto y su sello Raster Noton, que tienen como una especie de cátedra permanente respecto a estas portadas, ¿no?, como este tipo de cosas de acá. O el trabajo también de Aphex Twin, que en fin es un artista múltiple, ¿no?, que no solo desarrolla música, sino también elementos gráficos muy importantes, en algunos casos junto a The Designers Republic, ¿no?, que también son unos héroes dentro de la gráfica. Am, si lo lleváramos a una conceptualización, podríamos hablar que el ambient es un género de carácter expansivo, como decíamos, ¿no?, que tiene esta idea como de grandes piezas musicales, muchas veces de más de 10 minutos, que en la mayoría de los casos está desarrollada a partir de elementos electrónicos, ¿no?, que parten en sintetizadores, máquinas, software, en fin. Y por lo mismo también nos permite abordarlo desde un punto de vista más experimental, ¿no? O sea, no estamos hablando de eh, un tipo de obra que tenga un carácter comercial, sino que busca otras cosas, ¿no? Se da ciertas licencias, se permite hacer cosas a lo mejor un poco más arriesgadas, por lo tanto ahí nosotros también podríamos traducir eso en nuestra gráfica, ¿no? Eso quiere decir que no tenemos por qué a lo mejor regirnos bajo las normas, entre comillas, del mercado, sino que podemos hacer algunas búsquedas que sean un poco más arriesgadas. Acá tenemos un pequeño boceto muy rápido que, si se dan cuenta, empezamos a aplicar algunos elementos de la conceptualización, ¿no? Hacer estas letras que sobrepasen el lienzo, son unas letras que podrían eventualmente solo marcar algunos elementos característicos, ¿no? Algunas contraformas para que podamos, entre comillas, entender que ahí dice ambient, y vamos a ocupar algunos elementos también de la misma letra para componer, ¿no? Vamos a utilizar algunos elementos eh, propios de la tipografía para justificar los textos eh, complementarios. En cuanto a la selección tipográfica, nos decidimos a trabajar con esta fuente que se llama Wozniak, ¿no?, que es de la fundidora OnType de acá de Chile. Es una tipografía que está inspirada, como dice ahí, por la revolución digital. Se llama Wozniak en homenaje a eh, Steve Wozniak, uno de los fundadores de Apple.
Y la verdad que es una tipografía bastante interesante porque mezcla una serie de elementos tecnológicos, ¿no? Pero también tiene este carácter eh, sans muy legible, muy amable, eh, combinado con estas otras cosas que son muy interesantes, ¿no? Estos alternates que desarrollaron aquí, que son muy interesantes y que nos permitirían trabajarlo como marca, ¿no? Una de las gracias que tiene esta fuente es que puede funcionar con unos bellos display, entre comillas, para títulos, y podemos trabajar también eh, texto continuo, ¿no? Con su versión Sans más tradicional. Súper interesante el trabajo de Untype. Bueno, lo mismo de siempre, ¿no? La jerarquización de los contenidos, debemos tener en consideración que vamos a tener la marca, los títulos, en este caso correspondientes a los artistas, y la información general que tiene que ver con fecha y lugar del evento. Por último, aquí una pequeñísima aproximación a la composición. Vamos a trabajar en este caso con una composición de cuatro columnas y tres filas, ¿no? De 3x4 en este caso. Y vamos a intentar que todos estos elementos convivan en esta grilla, ¿no? Y bueno, por último, como pudieron darse cuenta, la mayoría de las portadas son bastante monocromáticas, y vamos ahí también tratar de ver algo muy minimal para que esto ande bien, ¿ya? Bueno, nos vamos a ir ahora a Illustrator. Acá tenemos los contenidos que tenemos que desarrollar. Acá tenemos el nombre del festival, acá tenemos el nombre de los artistas y acá tenemos la información de las fechas. Lo primero que vamos a trabajar tiene que ver con esto, ¿no? Con el nombre del festival, es decir, el desarrollo de la marca. Vamos a tomar esto, vamos a desarrollarlo de alguna forma un poquito más característica, un poquito más personal, ¿no? Vamos a ir a buscar la fuente Wozniak y aquí ya la tenemos, ¿no? Si se dan cuenta, acá tenemos todos sus pesos que van desde el thin hasta el black. Podríamos trabajar con algo así. Eventualmente podríamos hacerlo a lo mejor todo en mayúsculas, ¿no? Y nada, aquí empieza el uso del OpenType, que lo hemos recomendado muchas veces. Y fíjense cómo podemos buscar los alternates de forma inmediata, ¿no? O sea, es súper recomendable de nuevo trabajar con fuentes que tengan este carácter múltiple, ¿no? Que nos permita tener mayores, eh, mayores versatilidades dentro de la construcción. Em, Vamos a borrar algunos de estos elementos y vamos a tratar de construir una marca relativamente rápida y sencilla. Ya habíamos hecho nuestro apronte pensando en dividir el título en tres pisos, ¿no? Eh, Fíjense cómo acá podemos a lo mejor hacer aparecer los otros elementos. Fíjense cómo estas versiones alternates tienen unas curvaturas mucho más pronunciadas. Es súper interesante la fuente. Pueden echarle un vistazo a todo el catálogo de Untype en MyFonts. Aprovechamos ahí de hacer un poco de propaganda a los colegas, ¿no? Y fíjense cómo ya empiezan a aparecer algunos elementos interesantes, ¿no? Como estos ejes, ¿no? Pueden entenderse casi como de una sola línea, ¿no? Este eje central que nos está dando aquí la I. Y eso lo podríamos ocupar para vincularlo con la M y eventualmente con la N. Entonces vamos a sacar una copia de ese texto que ya está editable, lo vamos a transformar en objeto, ¿no? Con Create Outlines o crear contornos. Y fíjense lo que podemos hacer. Vamos a separar los pisos de la construcción. Y vamos a tratar de ocupar el eje que nos está dando la I. Fíjense. Vamos a hacer bajar a la M. Vamos a tratar de que quede un poquito más justa ahí. Si se fijan, no tienen prácticamente el mismo ancho. Esto es muy parecido, pero no tienen el mismo ancho. Y nosotros podríamos hacer lo mismo acá con la N. Vamos a tratar de que queden en una situación parecida, ¿no? Y fíjense ahí como rápidamente ya solucionamos la idea de que esto es un solo elemento, ¿no? Es un solo eje que está atravesando los tres pisos de la marca.
Vamos a tomar todos estos otros elementos que están aquí, que no nos sirven. Los vamos a poner acá. Vamos a borrar. Y esto inmediatamente se puede transformar en nuestra marca, ¿no? Una de las gracias que estábamos, por las que estábamos apostando, ¿no? En este caso era que fuera una apuesta un poco más, más arriesgada, ¿no? Que a lo mejor no tuviera que ver con cosas tan convencionales, por lo tanto vamos a ver también una forma de diagramar esto, de componerlo en una situación un poco más, a lo mejor menos legible, ¿no? Que tenga a lo mejor solo los elementos justos para que nosotros podamos decir, sí, ahí se entiende la palabra ambient, ¿ya? Habíamos hablado también de trabajar bajo un criterio de 4 columnas, ¿no? Aquí las estamos simulando de manera muy sucinta. Naturalmente que ustedes lo pueden hacer con las guías, en fin, y les puede quedar mucho mejor que esto. Pero es una manera de ordenar la información y de que podamos decir, sí, mira, acá estamos ya dejando este espacio, esta columna libre, ¿no? Para que podamos poner el resto de los contenidos asociados, ¿no? Por ejemplo, los nombres de los artistas, en fin. Ok, ahí ya tenemos nuestro espacio determinado para los artistas, ya tenemos el nombre del festival desplegado. A lo mejor ahora nos falta el Music Fest y vamos a lo mejor trabajarlo bajo la misma lógica de un título un poco más display, con algunos elementos característicos que después no vamos a volver a ocupar en el desarrollo de los textos, ¿no? Podemos ver acá, por ejemplo, estos alternates que son bastante atractivos. A lo mejor podemos darles un poquito menos, perdón, de peso, y eventualmente les podemos dar un poco más de kerning, de espaciado, para que tengan un poquito más de presencia. Con esto aquí lo podemos transformar ahora nuevamente en un objeto. Eventualmente nos vamos a poner acá y vamos a, fíjense, tomar este fragmento de la T como una especie de elemento de composición para que nuestro título quede justificado ahí, ¿no? Nosotros podríamos decir que ya tenemos algo medianamente saludable, ¿no? Ok, seguimos avanzando. Habíamos dicho que podíamos tomar algunos elementos tipográficos ahora para darle jerarquía a nuestros artistas, ¿no? Fíjense, vamos a tomar acá probablemente a los primeros 4, los primeros artistas cabeza de cartel, por llamarlo de alguna forma. Vamos a seleccionar de nuevo la fuente Wozniak y en este caso a lo mejor las vamos a trabajar con un poquito menos de peso para que sea un poquito más ligero, ¿no? Y convivan elementos bold o black en este caso en el título y el resto lo podemos desarrollar a lo mejor en una versión un poco más ligera. Vamos a hacer que eventualmente esto funcione así, ¿no? Podríamos separarlo a lo mejor. Vamos a tomar a cada uno de estos 4 grandes artistas que son los más relevantes, les vamos a dar a lo mejor un, un espacio más preponderante, un poco más importante dentro de la composición. Podríamos, por ejemplo, establecer acá una zona intermedia para que ese texto quede justificado en medio de ambos bloques del título, ¿no? Y ahora tomamos el resto de los artistas y los justificamos para que queden todos en la misma línea, ¿no? Fíjense, podríamos eventualmente tomar la distancia, ¿no? Este está casi centrado, ese Apex Twin, casi centrado aquí con este bloque, ¿no? Prácticamente
Y este Boards of Canada está prácticamente aquí también justificado con la letra E, ¿no? A lo mejor podríamos tomar esta distancia, ¿no? Como el elemento que nos va a servir para separar al resto de los artistas. Fíjense, podríamos hacer algo parecido a esto. Son todos estos naturalmente juegos muy rápidos que estamos haciendo en un proyecto a lo mejor real. Deberíamos invertir mucho más tiempo para que todo esto quede justificado, en fin. Pero como estamos haciendo un ejercicio rápido, tratamos de mostrar algunos atajos, ¿no? Y algunas metodologías que nos permiten mantener una composición medianamente armónica. ¿Ya? Fíjense. Y ahí nosotros podríamos decir que ya casi tenemos a nuestros primeros artistas separados por lo mismo, ¿no? Ya tenemos un tipo de armonía bastante apreciable. Ahora podríamos eventualmente tomar al resto de los artistas, ¿no? Fíjense, vamos a dividirlo en grupos de 4. Vamos a tomar estos 4 artistas de acá, con los 4 de abajo. Y podríamos decir que, por ejemplo, podríamos escribirlo ahí. Tomamos con el gotero las características de la fuente principal. Esto por otro lado podríamos perfectamente justificarlo con estos elementos de la E. Y ya podríamos empezar a componer, ¿no? Nuestro cartel. Fíjense. Todo esto naturalmente todavía es muy apresurado. Todo esto hasta ahora ha sido bastante rápido. Pero si se dan cuenta, podemos empezar a establecer zonas de jerarquía. A lo mejor este texto tiene que ser un poco menos negro que lo que tenemos arriba, para darle un carácter de menos importancia, entre comillas, ¿no? Que podría ser ese. O a lo mejor podríamos decir que los textos de arriba van a ir en versalitas, por ejemplo. Y cuando van en versalitas le restamos eh, la mayúscula del inicio, ¿no? Y van a lo mejor un poquito más negros. Y fíjense lo interesante que empieza a verse esto, ¿no? Son ejercicios, como digo, muy rápidos, muy sencillos de utilizar, ¿no? En una composición veloz y que ocupan las formas atractivas que ya tienen las tipografías eh, de por sí, ¿no? O sea, eso es lo bueno de ocupar tipografías de buena calidad, ¿ya? Fíjense, ahí ya tenemos esto casi terminado de componer. Nos faltan los elementos a lo mejor que tienen relación con la fecha. Actualmente los vamos a poner acá. Podríamos esto de aquí copiarlo en su carácter. Luego lo pegamos dentro. Podríamos ver que a lo mejor vamos a trabajar todo esto con números antiguos. Esto a lo mejor lo vamos a trabajar, perdón, en Versalita. Y esto también. Recuerden que habíamos hablado de algo minimalista, sencillo. Y fíjense cómo ya podríamos nosotros decir, ok, ahí tenemos una leve composición, una jerarquización de los contenidos, ¿no? Quiénes son los cabezas de cartel, en fin, cuál es el resto de los artistas, en qué días o en qué fecha se va a desarrollar esto, ¿no? Ahora a lo mejor deberíamos hacer una versión de esto aplicando el color. Vamos a sacar una copia de esto que tenemos, lo llevamos acá y en esta situación ya vamos a trabajar con los textos como imagen, ¿no? Cuando tengamos que justificarlo y cosas por el estilo.
ya van a dejar de ser elementos editables. Vamos a tratar aquí de justificar lo que tenemos para que quede completamente armónico. Ok, ya tenemos uno. Ahora vamos a tomar este otro. Y por último acá. Fíjense cómo está quedando esto de ordenado, ¿no? Vamos ahora a hacer una pequeña aplicación de color para darle un carácter un poco menos duro, ¿no? Que hasta ahora se ve un poquito duro ahí. Vamos a tratar de, fíjense lo que vamos a hacer, generar una especie como de pantalla. Vamos a tomar el tamaño del formato, ¿no? Que es un formato, en este caso para el ejercicio de tamaño carta, y le vamos a restar 1 centímetro por lado, ¿no? Y aquí le vamos a restar también. Y esto a lo mejor lo vamos a mandar atrás, le vamos a decir que se quede atrás y le podemos asignar eventualmente algún tipo de color, eh, Pantone, por ejemplo, ¿no? Si esto lo tuviéramos que hacer, probablemente podríamos ocupar un Pantone metálico, ¿no? Fíjense, algo así eventualmente. Podríamos ocupar, estos son como los clásicos, el 877, un plateado, ¿no? Podríamos trabajar así. Y a lo mejor el título, ¿no? del festival lo vamos a trabajar calado en blanco. Fíjense cómo cambia inmediatamente. Ese título también podría ir a lo mejor en gris, en el gris plata. Y fíjense con la visualización cómo se va a empezar a ver ahí nuestro afiche, ¿no? A lo mejor podemos correrlo un poquito más hacia allá. Vamos a tomar a lo mejor los textos para ver el tema de los márgenes, para que a lo mejor las cosas se lean un poquito mejor. Por ahí. ¿Sí que les parece? A lo mejor podemos hacer que todos los artistas también vayan en blanco y que solo ocupemos una tinta plateada para todo nuestro afiche. ¿Qué tal? Son ejercicios, como digo, rápidos, sencillos, que utilizan los elementos propios de la tipografía a un nivel formal y también compositivo, ¿no? O sea, nos aprovechamos de la, de la expresividad formal que tienen las letras y las ocupamos en nuestro beneficio a nivel de ordenamiento, armonía y cosas por el estilo. Si se dan cuenta, este es un ejercicio muy rápido. Eventualmente nosotros podríamos decir que todos los logos del festival los vamos a poner, por ejemplo, en este espacio, ¿no? Vamos a determinar que los 10 logos que son obligatorios en este caso van a ir aquí y que si se dan cuenta nosotros podríamos armonizar esos logotipos entendiendo que hay algunos que son una especie de botón, ¿no? Una especie de cuadrado y que lo que debemos considerar es que podemos hacer eh, debemos buscar la armonía de eso para que, por ejemplo, la misma cantidad de información esté dispuesta de una manera diferente, ¿no? Fíjense ahí cómo hicimos este pequeño ajuste para que esta información, ¿no? Esta cantidad, esta área sea igual a esta otra, ¿no? Como a manera de justificación. Entonces, eventualmente podemos tomar esto mismo, podemos a lo mejor copiar ahí y si se dan cuenta aquí podemos justificar las distancias de los elementos para que queden también de forma armónica puesta. Y podemos hacer el mismo ejercicio pero al revés, ¿no? O sea, podemos tomar los logos que son de un carácter más horizontal y vamos a sacar otro acá
y eventualmente vamos a tener a lo mejor uno ahí y otro ahí. Tomamos todo esto que tenemos, le damos un espaciado, lo centramos y podemos establecer también una distancia entre ellos, ¿no? Fíjense cómo ya en poquísimos minutos pudimos desarrollar una propuesta eh, que toma las referencias, que se hace cargo de la historia del género, de su carácter, ¿no? de su tradición en portadas de disco, desarrollo de logotipos, desarrollo de marcas para sellos, en fin, cómo esos mismos criterios nos llevan a buscar elementos que puedan comunicar esas mismas cosas, en este caso tipografías, colores, composiciones, formas. Fíjense también lo importante que es tener un boceto medianamente bien resuelto y cómo eso nos aliviana la carga, ¿no? Cómo eso nos aliviana la carga en relación a no tener que estar mucho rato deambulando en el computador, sino más bien ejecutar, ¿no? en el ordenador algo que ya teníamos medianamente pensado. ¿Ya? Ese fue el segundo video, espero que les haya servido. Es un ejercicio sencillo, más rápido, más minimalista si ustedes le quieren decir, y que naturalmente permite que podamos obtener soluciones eh, un poco más sofisticadas. ¿Ya? Eso es todo. Hasta el próximo video.